Buenas mundo, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los ornamentos litúrgicos y lo que corresponde o hace parte de la Santa Misa, lo que usa un acólito, lo que usa el sacerdote, porque es importante que nosotros sepamos, no solo los que se van a preparar para sacerdotes o los diáconos o los acólitos, sino que todos sepamos qué es lo que hay en la Santa Misa, qué es lo que hay dentro de la liturgia, qué significa porque cada cosita tiene su nombre, pero también tiene su significado, ¿sí? O tiene su fin, no se tiene ahí porque sí. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Empecemos que la liturgia es una cantidad de signos o símbolos que busca santificar a Dios y dar culto a Dios. Es una de las riquezas más grandes que tiene nuestra Santa Iglesia Católica y es algo que tenemos que rescatar y es algo que tenemos que valorar porque la belleza que hay allá detrás de todo el tema litúrgico es algo muy bonito y que nos va a enseñar mucho a amar más las cosas de nuestro Señor. Este video puede que les sirva un poco más a los que se están preparando, de pronto quisieran ser acólitos. Los acólitos son los que sirven en el altar, ¿no? Al sacerdote, normalmente más que todos son niños, jóvenes, los que sirven en el altar. Y es una tarea muy bonita, porque cuando uno está allá, yo tuve la gracia de ser acólita por muchos años, y estar ahí al lado del sacerdote ayudando a preparar todo, como cuando uno prepara todo aquí en la casa para recibir la visita, así mismo me sentía yo personalmente para ayudarle al sacerdote, para adecuar todo, para vivir ese misterio tan grande que era la Santa Eucaristía, ¿no? Cuando nuestro Señor se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso es un regalo grandísimo. Entonces, bueno, espero les sirva mucho este video. Empecemos inicialmente por las vestiduras del sacerdote. Anteriormente se veía mucho que el sacerdote, uno de los ornamentos que utilizaba era el hábito. Igual acá les voy a poner todas las imágenes, que ellos se lo ponían y se le revestían antes de ponerse el alba y la casulla. Ya ahorita eso casi ya no se ve, la verdad es muy poco y muy raras las veces y en los lugares en donde lo he visto, más que todo se ve hoy en día en las comunidades religiosas. También está ahora el alba. El alba es blanca, totalmente blanca, que es la que cubre el sacerdote por debajo de la casulla. Aquí les dejo la imagen. Significa esa pureza del alma que se da por medio del sacramento del bautizo. También tenemos el cíngulo, que es un tipo de cordoncito que usa el sacerdote y se ciñe la cintura encima del alba. Y esto simboliza la castidad, ese dominio de sí que tiene el sacerdote, ¿no? De reconocer también ese celibato que ellos aceptaron con mucho amor cuando dijeron ese sí al Señor y cuando los ordenaron sacerdotes, ¿no? El celibato, lo que ellos son llamados por el resto de sus vidas. El sacerdote también se reviste con la estola. La estola significa o representa esa autoridad que es el sacerdote, ¿no? Esa autoridad que el sacerdote ejerce sobre el pueblo y que cuando las personas lo vemos a un sacerdote con la estola, sabemos primero que es sacerdote, porque se diferencia la posición de la estola cuando es un diácono permanente, un diácono transitorio y un diácono y el sacerdote, perdón. Entonces, el diácono transitorio es el que ya es seminarista, después es diácono transitorio, el que se está preparando para ser sacerdote y después de un año es ordenado sacerdote. El diácono permanente son los que son casados y pues el sacerdote, pues bueno, el sacerdote. eh, la posición de la estola es muy importante. El sacerdote siempre le va a caer la estola sobre los hombros, volvemos a lo mismo, que representa esa autoridad eclesial. Y el diácono transitorio, la estola le cae desde el hombro izquierdo y le desciende hacia el costado derecho, y el permanente desde el hombro derecho y le desciende por el costado izquierdo. Y el ornamento más rico, desde mi punto de vista, el más lindo, el más solemne, el que tiene un significado más profundo, es la casulla, que la casulla el sacerdote solo la utiliza cuando va a celebrar la Santa Misa. ¿Por qué? Porque la Santa Misa es el rito más importante, más divino, más sublime, más solemne, más el que toca entregarle todo al Señor, porque ahí es donde se va a actualizar ese y se va a renovar ese sacrificio de nuestro Señor, cuando Él muere en la cruz por nosotros, cuando el sacerdote trae al altar y nuestro Señor baja al altar y Él entra y Él es el que celebra la Santa Misa, y eso ya lo habíamos explicado en videos anteriores, en toda la explicación de la Santa Misa para los que no lo habían visto, y la casulla es una riqueza grandísima. También la casulla simboliza ese yugo del Señor, el sacerdote se reviste de yugo del Señor, ellos, o sea, cada prenda, ellos la utilizan con un significado divino de la palabra de nuestro Señor, de la vida de nuestro Señor, porque ellos saben que ellos son in persona Christi, que no son ellos humanamente los que van a celebrar, nosotros los vemos a ellos,
pero el que está ahí realmente es nuestro Señor. El que consagra es nuestro Señor. El que nos entrega la comunión por medio del sacerdote es nuestro Señor. Entonces todo eso tiene una grandeza muy grande, valga la redundancia. Y además de eso, los sacerdotes cuando se revisten, por eso es importante que cuando los veamos revestirse, no los interrumpamos, porque cuando el sacerdote se reviste, digo debería, porque sé que hay muchos sacerdotes que ya no lo hacen y es triste porque eso hace parte de la riqueza y de esa preparación que ellos tienen que hacer para celebrar ese misterio. Pero el sacerdote debería hacer unas oraciones revistiéndose. Cada ornamento tiene una oración específica. Entonces también debemos rescatar todo esto porque hace parte de la riqueza de la Santa Madre Iglesia. Hay otros ornamentos de los sacerdotes litúrgicos que se los voy a mencionar rápidamente, que hacen parte de otras ceremonias en medio de los cultos que hay, por ejemplo, para los sacramentos que utilizan los sacerdotes, pero solo se los voy a mencionar así por encimita. La capa pluvial era algo que se utilizaba mucho, por ejemplo, cuando se salían procesiones, que eso se veía antiguamente mucho. Por ejemplo, si llovía o algo, esa capa los protegía, pero también tiene como algo muy bonito porque son muy lindas y se ve mucho cuando también el sacerdote hace adoración o hace las procesiones dentro del templo. Hay otro ornamento que es el humeral, que es como un velo que utilizan los sacerdotes o los diáconos cuando exponen el Santísimo y, por ejemplo, cuando van a dar la bendición con el Santísimo, con la custodia, entonces ellos se cubren las manos y con el mismo humeral cogen la custodia para bendecir a la asamblea. Ya pasando a otra parte, podemos ver, por ejemplo, que también el altar se reviste, están los ciriales, el cirio pascual. El altar es muy importante, ¿por qué? Porque el altar, y eso ya lo he mencionado en los otros videos, los invito a que vayan a verlos si no los han visto, de la explicación de la Santa Misa. El altar se reviste y el altar es sagrado, por lo cual en el altar no se pone nada que no haga parte de lo que es directamente de la liturgia. En la Santa Misa, que es como muy común ver, que esto es lo que le va a aplicar y le va a servir mucho a los acólitos. En el momento del ofertorio es cuando el sacerdote o el diácono empieza a revestir el altar para preparar para la consagración. Entonces inicialmente el acólito pasa y le lleva el cáliz. Entonces acá les dejo cómo está organizado. De abajo para arriba es importante recalcar que primero está el cáliz, encima está el purificador, encima la patena, en la patena la hostia, encima la palia y encima el corporal. Entonces el corporal es lo primero que se pone en el altar y sobre él se colocan los copones en donde van las hostias no consagradas, que es lo que el sacerdote va a colocar. La hostia mayor, podríamos decirlo así, que es la que va en la patena, en el mismo cáliz, que es la que el sacerdote eleva, esa es la que se coloca y que normalmente es con esa con la que el sacerdote comulga, y ahí va acomodando el cáliz. Entonces en el cáliz después el acólito le lleva al sacerdote, vamos a ponerlo solo con el sacerdote, las vinajeras, entonces el vino y el agua, el sacerdote ahí organiza todo, ahí en ese momento también hace unas oraciones, lo coloca sobre el corporal. ¿Para qué es el corporal? Para evitar y tener como ese cuidado de que, por ejemplo, si una partícula se llega a caer, Dios no lo quiera así, el cáliz se llega a derramar o algo, todo queda ahí sobre el corporal. Muchas veces me han preguntado que para qué la palia. Como ustedes pueden ver, muchas veces el sacerdote siempre, a la hora que lo consagra, quita la palia, pero el resto siempre ustedes van a ver la palia encima, siempre. ¿Por qué? Porque la palia busca proteger de que no vaya a caer nada en el líquido. También otra de las cosas que podemos encontrar en medio de las celebraciones es el incienso, ¿sí? Y el incensario y la naveta. La naveta es donde va el incienso, que el sacerdote normalmente toma con una cuchara, se lo echa el incensario para que eso empiece ya a botar el humo y ahí lo puedan utilizar para las celebraciones, que para incensar el altar, para incensar cuando van a leer el evangelio, inciensan ahí también la palabra, o cuando está el Santísimo. Bueno, eso es el incensario. También se encuentran las jarras para el manutergio, que es la que utiliza el monaguillo para purificarle las manos al sacerdote, que en ese momento el sacerdote también hace una oración en silencio, y la toallita con la que el sacerdote después se lava las manos, ¿no? Es como ese símbolo de purificación. También está la patena, que ya lo había mencionado en las partes del cáliz, de lo que va con el cáliz, pero la patena también hay otros que van como solitos, que normalmente es a la hora de la comunión, que eso es algo que se debería rescatar. Miren, por el amor del mundo debería rescatarse este tema del uso de la patena en todas las parroquias del mundo entero. Ya hoy normalmente son muy raras las parroquias que usan la patena. No sé si es porque no tienen la persona que lo haga, o tal vez por pereza, o tal vez para evitarse, para purificar más cosas. Pero para darle ese cuidado que se merece nuestro Señor es fundamental el uso de la patena. ¿Por qué?
porque puede ser que no sea siempre, en todos los casos, pero siempre va a haber una posibilidad de que cuando el sacerdote da la comunión, se desprendan partículas de la comunión. Muchos sacerdotes no creen en eso, o muchas personas dicen, no, eso no pasa. Pero si nomás solo el sacerdote se fijara, o el ministro, o el diácono, o lo que sea, se fijaran en los dedos nomás de ellos, cuando dan la comunión se dan cuenta, y yo hice un video también eso de la comunión en la mano, de que quedan partículas en los dedos. De igual forma también se ha visto de que ven cómo las partículas caen y muchos sacerdotes tienen como esa prevención, ese cuidado de que nadie lo vaya a pisar, porque eso se convierte en un sacrilegio, consciente o inconscientemente. Entonces para eso la patena, para evitar más, por ejemplo, si se dan las dos sustancias de que no vaya a caer eh, la sangre de nuestro Señor. A la hora de la comunión también se escucha lo que es la campanilla, la que utiliza o el acólito o el ministro, o bueno, la persona que esté tocando la campanilla, que es cuando hacen como esa reverencia, cuando que la persona se arrodille, cuando el sacerdote hace la genuflexión, cuando el sacerdote está elevando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, para eso la campanilla. La campana ya mayor es la que está en las torres de las parroquias normalmente, que es la que antes de la Santa Misa toca por cierto tiempo como para avisar a los fieles que se preparan para la Santa Misa, ya va a ser la Santa Misa, llegó el momento de la Santa Misa, o hay en solemnidades, por ejemplo en Pascua, que en el Gloria se toca la campana mientras se reza el Gloria, ¿no? Que eso pues hace como esa representación y esa memoria de que nuestro Señor resucita, ¿no? Que resucita de entre los muertos. Y ya para cerrar, el tema de los libros litúrgicos, que son muy importante, para que nosotros sepamos también qué son, qué es lo que está usando el sacerdote, en dónde también podemos encontrar las cosas, porque desde ahí también uno se puede formar mucho a que uno cómo tiene que actuar en la Santa Misa. En el misal, por ejemplo, que es el libro más gordo, acá les dejo las imágenes, que es el que tiene siempre el sacerdote en el altar, ahí también hay algo que viene que son las rúbricas. Y en las rúbricas es como la letra roja que siempre señala como aquí se hace tal, y aquí pasa esto, el sacerdote dice esto, eso no se lee, pero ahí está como instrucción, que ese sacerdote debería pues seguirlo a la par, ¿no? Y que también los laicos es muy bueno que lo sepan, porque ahí también, por ejemplo, en el momento que los sacerdotes elevan las manos, el laico no tiene que elevar las manos, es solo el sacerdote, y en el misal lo dice. Pero pues esas cositas no lo sabemos pues porque no tenemos un misal a la mano, pero sí sería muy bueno que nos formamos también en eso. También está el leccionario que se encuentra en el ambón, en donde leen las lecturas, el salmo, el evangelio, ese es el ambón y ese es el leccionario, que ese viene por diferentes tiempos, el tiempo A, el tiempo B, el tiempo C, que eso cambia por año litúrgico, y en ese encontramos todas las lecturas. También están los libros de los rituales, que normalmente ese es para los sacramentos, entonces que para el matrimonio, que para el bautizo, la primera comunión, la confirmación, por ejemplo el ritual de exorcismos, también cada cosita tiene su librito. Para la unción de los enfermos, por ejemplo, cuando los sacerdotes van a las casas a aplicar el sacramento o en la misma parroquia, pero son libritos aparte, son más pequeñitos. Y otro así muy importante y el que me parece fundamental que se debe rescatar también es la liturgia de las horas, que se conoce también mucho como el oficio divino. Son 4 tomos y ahí se recopilan las oraciones, las lecturas, las preces, es algo, una riqueza muy grande que tiene nuestra amada iglesia, que se hace más que todo en las comunidades religiosas. En los seminarios también se suele hacer, por ejemplo, que es laudes, vísperas, en los monasterios se hacen todas, que es oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, les haya servido algo, hayan aprendido algo. Esto sí ha sido como un poquito teórico este video, pero sí sentía que era importante que lo supiéramos, que aprendiéramos, para que conozcamos un poquito más la liturgia y no seamos solo por ir y ver y me voy y ya. Realmente todo esto tiene una riqueza tan grande que debería enamorarnos cada vez más de Dios y pues nada, volver a rescatar la liturgia, volver a enamorarnos de la liturgia y hacer partícipe la liturgia de nuestra vida también. Entonces, bueno, que Dios los bendiga, nos encomendamos en sus oraciones, ustedes están en las nuestras y les mandamos un abrazo muy grande. Bendiciones.